Muchas gracias por vuestra presencia, muchas gracias Miguel por hacer posible este encuentro y a Carmen también por hacer de intermediaria y hacer posible el encuentro con Miguel. Y, bueno, muchas gracias a vosotras también por estar aquí un sábado. No es una hora además demasiado habitual para dar conferencias, para dar charlas, pero os agradezco de verdad vuestro esfuerzo y vuestra presencia aquí. Bueno, yo más que hablar, yo no he venido a hablar hoy de lo que hago con mi trabajo. El título de la charla era Sugerencias sobre el sentido de la vida. Me imagino que algunos de vosotros habéis visto el cartel y de eso se trata en realidad. Y bueno, reconozco que puede parecer un tanto pretencioso que alguien que no tiene en realidad ninguna titulación, no soy teólogo, no soy psicólogo, no soy médico, no soy más que una persona como vosotros, que por las circunstancias de la vida, cada uno hemos tenido las nuestras, pues ha llegado un momento que se ha preguntado precisamente por eso, por el sentido. El sentido que tenía, en este caso para mí, pues que yo hubiese tenido que vivir unas determinadas circunstancias en mi vida y no otras. Claro, cuando me encontré con la astrología, me encontré con un mapa que me daba precisamente información de eso. Me daba información de las circunstancias que yo había vivido. Me daba información del hecho de yo haber nacido en un determinado lugar, de haber tenido un determinado padre, una determinada madre, de haber vivido o haber nacido en un determinado universo, en un determinado sistema familiar. Eso, como comprenderéis, me sorprendió hasta tal punto que he hecho de eso mi vida. Pues utilizo la astrología no solamente para obtener y darle sentido a mi propia existencia, sino que de alguna manera desde hace 30 años intento compartir eso con las personas que así lo solicitan. Cuando, o al cabo de una serie de años de utilizar el mapa natal, de hacerme muy evidente el hecho de que las mapas natales nos daban precisamente eso, información de en quién nos hemos convertido, siempre a consecuencia del tipo de familia en la que uno ha nacido, es decir, tener en cuenta que somos el resultado de un proceso de adaptación. Como todo ser vivo, para sobrevivir, necesita adaptarse al medio en el que nace. Nosotros también, y lo que somos, nuestro carácter, nuestra personalidad, en realidad no es más que eso, el resultado de un proceso de adaptación. La pregunta, que yo creo que es subyacente ahí, es qué sentido tiene que cada uno tengamos que ser una persona determinada y no otra. ¿Qué sentido tiene que cada uno, a consecuencia de haberse convertido en esa persona y no en otra, tenga un destino determinado y no otro? ¿Cuál es el sentido? Eso es lo que vamos a, de alguna forma, intentar indagar ahora aquí. Yo en las lecturas que hago de tipo personal, siempre hago esa misma pregunta. Le pregunto a la persona cuál cree que es para esa persona el sentido de la vida. No a nivel personal, sino a nivel general. Y ahora me gustaría haceros esa pregunta. ¿Cuál creéis que es el sentido de la vida? ¿Por qué creéis que cada uno tenemos un sentido, un destino determinado y no otro destino? ¿Para qué? ¿Alguien se atreve a dar una respuesta? Para iluminarnos, sacar la luz de la chispa. Fíjate, bueno, es una respuesta. Yo, para iluminarnos, o quizás sería para reconocer la luz que ya somos, en definitiva, sería para recordar lo esencial. Pero tengo que deciros que no es esa la respuesta común. ¿Perdón? Bueno, la felicidad se supone que sería el resultado de alcanzar un determinado propósito. Pero mi pregunta es, ¿por qué creéis que cada uno tiene sentido, o sea, el destino que tiene y no otro? ¿Para qué? ¿Podría ser aprendizaje? Esa es la respuesta común. La respuesta común, cuando hago ese tipo de reflexión, básicamente es esa. Todas las personas responden que aquí venimos a aprender y a evolucionar. Esa es la respuesta común. ¿Estaríais de acuerdo? No diría mucha gente que no lo sabe, realmente. Bueno, pero parece lógico que vengamos a aprender, que vengamos a evolucionar. Bueno, yo lo que os voy a proponer es una perspectiva que de alguna manera va a cuestionar esa perspectiva común. ¿Por qué?
porque quizás esa perspectiva a través de la cual nosotros interpretamos ese nuestro sentido esté también, como todo lo demás, condicionada. Nosotros venimos de unos padres originales en los que se supone que fueron expulsados del paraíso. Si son expulsados del paraíso, una vez que son expulsados, además tienen que trabajar, tienen que sudar para conseguir el pan. Aprendizaje, esfuerzo, con todo lo que implica de competencia, de lucha, en fin. Por eso yo creo que tenemos esa percepción. Tenemos la percepción de que nuestro destino consiste en luchar, en aprender, en conquistar algo, en conseguir algo. Obviamente ese algo siempre viene de fuera, ¿no? Lo que es evidente es que muy poca gente, yo diría que casi ninguno, ha conseguido una verdadera satisfacción de nada que pueda conseguir de fuera. Yo lo que voy a proponeros básicamente es lo siguiente, es todo lo contrario. Todo lo contrario de aprender no es enseñar, es desaprender. Esa es mi sugerencia. ¿Por qué? Y ahora voy a intentar mostraros lo obvio. Yo como astrólogo utilizo el mapa natal. El mapa natal de cada uno no es más que la representación de cómo se veía el firmamento en el momento exacto de una persona. ¿De acuerdo? Si observamos ese firmamento, que es el que utilizamos los astrólogos para intentar sacar conclusiones, vamos a ver algo que es extraordinariamente obvio y evidente. Y es que los elementos que conforman la estructura de ese sistema solar están atrapados, dando vueltas constantemente, siempre alrededor de un mismo centro de referencia, que es el Sol. Por eso los astrólogos podemos confeccionar mapas de cómo estaban los planetas hace 50 años o cómo van a estar dentro de 50 años, porque existen unas tablas que resulta que nos dan información detallada y precisa de la posición de los planetas a las 0 horas de todos los días, de todos los meses, de todos los años. Y esas efemérides existen precisamente por eso, porque los elementos que conforman la estructura del sistema repiten constantemente un mismo patrón. Es obvio, ¿eh? Observar ahora qué sucede. Habréis oído aquello de que lo de arriba es como lo de abajo, lo de afuera es como lo de adentro. Pues lo de afuera, al observarlo, observamos que hay un sistema repetitivo, atrapado en un patrón. Si observamos el microcosmos, veremos que todo ser vivo que pasa a formar parte de este universo, le sucede exactamente lo mismo. Se queda atrapado, repitiendo constantemente un mismo patrón. La semilla del vegetal, si nace un vegetal, de ahí nace un árbol, y de ahí nace un fruto que volverá a ser vegetal, semilla, y ahí constantemente, constantemente. Los animales, sabéis perfectamente que nace un animal en una determinada especie y ese animal no tiene libre albedrío. Se queda atrapado repitiendo el patrón que garantice la supervivencia de la especie de la que ha pasado a formar parte. Es algo obvio. ¿De acuerdo? Nosotros formamos parte de ese sistema y, como tal, tenemos una tendencia compulsiva e inconsciente a repetir un patrón. La diferencia está en que nosotros no somos ni planetas, ni plantas, ni animales. Es muy probable que seamos las tres cosas a la vez. Somos planetas, somos plantas y somos animales. Esa acumulación de energía, de información, de luz, esa acumulación nos ha permitido desarrollar, posiblemente, lo que ahora nosotros podemos reconocer en nosotros mismos como nuestra conciencia. Yo os sugiero que entendamos la conciencia como una concentración de luz, de energía, de información, que es lo que no tienen los planetas, las plantas y los animales, al menos la mayoría. Esa concentración de luz, de energía, de información, nos convierte en estrellas. Creo que es importante que seamos conscientes de que cuando miramos el firmamento de noche, en realidad hay dos tipos de luz. Y no olvidéis que todo lo que sucede arriba sucede abajo.
Pues resulta que hay dos tipos de luz en el firmamento. ¿Cuál? El de las estrellas, que tienen luz propia, esa sopa de estrellas que hay por ahí, y luego resulta que hay unos puntitos de luz que si alguien no nos dice que eso es Marte, que eso es Júpiter y que eso es Saturno, nos vamos a confundir. Creeremos que son estrellas, pero no lo son. Nosotros tenemos esas dos opciones también. Funcionar, que es lo que hacemos la mayoría, como planetas, dando vueltas y vueltas y vueltas constantemente, siempre alrededor de una misma situación, que se repite, y además reflejando con nuestro comportamiento la luz del inconsciente de las personas con las que nos relacionamos, porque si nos relacionamos con soles, los soles van a proyectar su luz. ¿Dónde? Pues en estas pantallas que nosotros somos. Y lo que vamos a ver en el otro no es al otro, es a nosotros mismos. Pero como no somos conscientes, juzgaremos en el otro constantemente lo que en el fondo no somos capaces de asumir o de reconocer de nosotros. ¿Por qué? Porque para hacerlo uno tiene que reconocerse como una estrella. Es decir, que tenemos conciencia. Si tenemos conciencia, esa concentración de información, hemos de ser conscientes y consecuentes con lo que sucede a partir de ahí. Y es que como soles que somos, vamos a tener que proyectar nuestra información. Esa es la diferencia de una planta, de un planeta o de un animal. El animal proyecta, pero no tiene mucha capacidad de interpretar, no juzga, como hacemos nosotros. Por eso viven de otra forma, felices, posiblemente. Es decir, yo lo que os propongo como sentido es, y por supuesto es una sugerencia, ese es el título de la charla de hoy, que aquí no venimos a aprender, no venimos a evolucionar. Venimos a reconocernos como soles. Y a partir de ahí tenemos que reconocer que todo lo que nos sucede no tiene nada que ver con algo ajeno a uno. Todo lo que nos sucede no es más que una proyección, un reflejo de lo que nosotros proyectamos. En consecuencia, el sentido parece ser que consiste en, primero, asumir que uno tiene tendencia a repetir, porque formamos parte, somos plantas, somos animales, tenemos tendencia a repetir. La siguiente fase sería ser conscientes de aquello que es lo que uno repite, cómo utilizamos a los demás, además para recrearnos en ese patrón, pero a su vez ser conscientes de que precisamente por tener esa conciencia que se nos presupone, al vernos obligados a proyectar nuestra información, ya no vamos a poder volver a repetir. Y eso para unos es una desgracia y para otros es un regalo. ¿Por qué no vamos a poder repetir? Más allá de la tendencia inconsciente que nos induce a hacerlo. Pues por una razón muy sencilla. Porque en la medida que con nuestra conciencia nos vemos obligados a proyectar nuestra información, de la misma manera que cuando proyectamos nuestra imagen en un espejo, lo que contemplamos en un espejo no es más que nuestra imagen original completamente invertida, al proyectar un determinado deseo, una determinada necesidad, sobre sea cual sea la superficie sobre la que uno la proyecte, en esa superficie solamente vamos a poder ver una cosa, y es aquello que pretendemos repetir, aquello que deseamos, aquello que queremos necesitar, lo vamos a ver fuera pero completamente invertido. No nos va a ser posible repetir. Y esa parece ser que es la causa y la raíz de gran parte del sufrimiento humano. ¿Por qué? Porque nacemos todos, igual que todo ser vivo, con una información. Esa información, venga de donde venga, es la que aparentemente le da un determinado sentido a nuestra existencia. La manzana no se cuestiona a sí misma, pero tiene una información. En sus semillas tiene el manzano. Nosotros al nacer, nacemos con una información. Venga de nuestros genes, venga de nuestros antepasados, venga de nuestra memoria, de nuestra vida anterior, venga de donde venga, nacemos con una información. Esa información
construye en nosotros una percepción subjetiva de la realidad y de lo que nosotros somos o pretendemos ser. Pues yo lo que os propongo es que todo lo que nos sucede a lo largo de nuestra vida nos sucede precisamente para descondicionarnos de ese programa, de ese patrón, de esa imagen. ¿Por qué? Porque esa imagen, como cualquier imagen que uno pueda crearse, distorsiona la realidad de lo que de verdad somos. No sé si tenéis alguna pregunta. No sé si estoy siendo capaz de explicaros esto. Yo sí, yo tengo una pregunta. Sí. Porque no lo entiendo muy bien. En realidad, si nosotros lo que repetimos son patrones que además son inconscientes, ¿no? Supongo. Sí, sí, claro. Si son inconscientes, cuando nos damos cuenta de ese patrón, o al hacerlo consciente, ya no lo podemos repetir. Sí, sí, tú lo vuelves ¿Eso a... es? La tendencia es volver a repetir. Entonces, ¿cómo Pero dejo de repetir? la diferencia ¿cuál es? Tú imagínate, voy a ponernos un ejemplo. En astroanamnesis, que es el tipo de técnica que utilizo para sacar conclusiones precisamente de esos patrones repetitivos, utilizamos 3 mapas. ¿Sí? Un mapa nos va a dar información precisamente de esa información inconsciente. En la medida que, y otro mapa nos va a dar información de nuestro carácter, de nuestra personalidad. Ya hemos dicho en un principio que ese carácter, esa personalidad, no es más que el fruto de un proceso de adaptación a un medio, a nuestra familia. Si hubiésemos nacido en otra familia, tendríamos otro carácter, seríamos otras personas. Bien, lo que estoy intentando dar a entender es que nuestro carácter no está en absoluto a disposición de nada de lo que nosotros realmente necesitemos, sino que nuestro carácter, nuestra personalidad, los recursos que le proporciona, que dan forma a esa personalidad, son los recursos que utiliza el inconsciente para conseguir aquello que cree necesitar. Tú dices que cuando uno es consciente de eso, no sé si he entendido tu pregunta, ¿qué pasa? ¿Que dices que ya no deja de repetir? Eso. No, primero eres consciente, luego eres consciente del dolor que causa, de las consecuencias que causa el hecho de que estés repitiendo eso. ¿Por qué? Porque como siempre vas a encontrarte una imagen invertida, el resultado siempre es el dolor. En la medida que uno es capaz de reprimir ese patrón de comportamiento, por ejemplo, imagínate una persona que en su inconsciente traiga una tremenda necesidad de sentirse valorado. ¿De acuerdo? Ahora esa persona utiliza como patrón de comportamiento una tremenda capacidad, aparentemente, de adaptarse a las necesidades del otro. Bien, yo me adapto a las necesidades del otro porque proyecto en el otro mi necesidad inconsciente. Quiero que me valores. Es decir, yo me adapto, pero tú me vas a tener que compensar. Bien, tú me vas a tener que compensar no es más que una proyección de un deseo, una necesidad. ¿Qué hace el otro? Deja de valorarte. ¿Ves una imagen invertida? Tú dices, si yo me doy cuenta de esto, ¿ya dejo de sufrir esto? No. Lo único que puedes hacer en principio es dejar de adaptarte, porque tú ya sabes que no sirve para nada adaptarte. Bien, en el momento que tú te dejas de adaptarte, porque dices, no, me voy a dejar de adaptar porque ya está claro que no me van a valorar. En ese momento, ¿sabéis qué sucede? Le aparece a esa persona una persona que quiere adaptarse a él. En el momento que eso sucede, la persona que ha dejado, que ha reprimido ese patrón de comportamiento, lo que va a hacer a nivel inconsciente es juzgar al otro. No me gustas. Ahí vuelve el patrón otra vez a meterse dentro. ¿Ves la dinámica? Eso es lo que nos pasa a nivel inconsciente. La mitad nos quedamos en el camino, somos conscientes, sí, pero en el momento que reprimimos empezamos a ver en el otro lo que nosotros hacíamos, lo que nosotros éramos, y ahí nos volvemos otra vez a pelear. ¿Y cómo se sale? ¿Perdón? ¿Y cómo se sale de ese bucle? Siendo consciente, esa conciencia que se nos presupone, que lo que estamos viendo en el otro no es más que una proyección, somos estrellas.
Si somos estrellas, tenemos que reconocer que en el otro vemos reflejado aquello que estamos reprimiendo de nosotros. Y ahí no lo rechazas, lo que haces es abrazarlo. En el momento que lo abrazas, te cambia el paradigma. Pero hasta que no te haces uno con lo rechazado, estás condenado a repetir. Entonces la palabra clave sería la autoaceptación. Totalmente. Para poder Totalmente. superar esa Totalmente. imagen o ese Totalmente. patrón que repetimos una y otra vez. Totalmente. Pero eso no se consigue fácilmente, quiero decir, uno tiene que sufrir, digamos, muchas frustraciones o mucho dolor al verse una y otra vez rechazado, si, con el ejemplo que tú ponías antes, para llegar a darse cuenta. Para llegar a preguntar. ¿Qué pasa? Claro, en el momento que preguntas qué sentido tiene todo esto, ahí es cuando empiezan a venir las respuestas. Pero hasta que no hay presión suficiente, uno está situado en su propia zona de confort y ahí está repitiendo. ¿Por qué? Porque no hay otro programa. Hasta que no sufres. Salvo que te devuelva a alguien algo que te satisfaga, que entonces te vuelves a atrapar más. No sucede. No sucede eso. Vamos a ver. Ahora imagínate por un momento que esa persona que tiene un inconsciente que necesita ser valorado, le aparece alguien que le valora mucho. ¿Qué crees que va a hacer esa persona? Pues engancharse aún más a ese patrón, ¿no? No. Tú ahora pregúntate, ¿qué es lo que quiere esa persona que valora tanto? Porque esa persona que valora tanto va a esperar una compensación. Porque está proyectando una valoración. Y ahí verás que si la persona no se ha asumido, no se ha aceptado, la otra persona llegará un momento que dirá, oye, no me compensas, y trae el otro en conflicto contigo. Sí. Claro. Ya. Por eso yo lo que os propongo es eso, que seamos conscientes que aquí la tendencia inconsciente es repetir. Y aquí lo interesante sería que cada uno averiguaseis qué es lo que uno tiene tendencia a repetir. Porque, hasta que no lo descubráis, estaréis totalmente condicionados a esa necesidad inconsciente. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí. Y tal y como lo estás explicando, a mí se me viene a la mente la teoría orientalista del samsara, ¿no? Sí. Como ha dicho la compañera antes. Sí, fíjate, eso es la rueda del karma. Sí, la rueda del Fíjate que el karma, los budistas, lo dibujan como una rueda. Algo que da vueltas. Eso es el karma. El karma no es la ley de donde uno tiene que pagar las culpas, no. El karma es lo inevitable que te induce a vivir algo en la medida que quieres necesitar algo. Por eso también los budistas nos recuerdan que la raíz de todo sufrimiento radica en el apego, en el deseo y en la necesidad. ¿Qué es lo que uno desea o necesita? Lo que uno no tiene. Pero para desear algo, que uno no tiene, hasta el punto de sentir la necesidad de eso y no de otra cosa, es evidente de que uno ya tiene que haber tenido antes esa experiencia previa. ¿Cómo vas a desear algo que no tienes de algo de lo que no has tenido nunca información? No es posible. Eso es el karma. ¿Por qué? Porque al proyectar ese deseo, el karma nos obliga, nos induce constantemente a obtener insatisfacción. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo funciona la luz y resulta que nosotros somos luz. Y con nuestra conciencia, al proyectar ese deseo, esa información, esa necesidad, el samsara no es más que el resultado de eso, de ese movimiento. Sí. Claro, como comprenderéis, creo que es muy útil observando el firmamento, porque ya sabemos que lo que sucede arriba está sucediendo abajo. Todo lo que os acabo de decir no son más conclusiones que uno ha sacado observando lo que está sucediendo en el firmamento, porque nosotros somos un firmamento en potencia. ¿Qué os sucede cuando cerráis los ojos? ¿Os habéis observado lo que veis? ¿Qué veis cuando cerráis los ojos? Vemos luz, no vemos oscuridad, somos electricidad.
Eso es lo que somos luz. Pues se trata de eso, de con esa conciencia reconocer y asumir la responsabilidad que conlleva precisamente esa concentración de información, esa conciencia. Claro, la astroanamnesis, la ventaja con la que juega es que tiene 3 mapas. Tenemos 3 mapas a través de los cuales obtener información. Primero, de la personalidad, aquello en lo que nos hemos convertido para adaptarnos a un entorno que, no olvidéis, va a ser siempre hostil. ¿Por qué? Porque si nacemos con una determinada información, vamos a tener que proyectar esa información en ese universo que ahora es nuestra familia, ¿no? ¿Dónde la vamos a proyectar? Pues en nuestro padre, en nuestra madre, en nuestros hermanos, abuelos. ¿Qué vamos a ver en la medida que hacemos eso? Vamos a ver a nuestro padre completamente opuesto a como se suponía que teníamos que verlo. A una madre que, como luna que es, nos va a reflejar nuestro propio pasado. Y cada uno de nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros amigos, tú me estás dando luz. ¿Qué sucede? Que cuando tú no naces y nace con esa información, os repito, vamos a tener que proyectarla sobre esos planetas, cuerpos errantes, que son los miembros de nuestra familia. Y vamos a encontrarnos con un entorno hostil, al que vamos a tener que adaptarnos. ¿Cómo nos vamos a adaptar? ¿Cómo vamos a sobrevivir a ese entorno hostil? Construyéndonos, eso es lo que nos hemos convertido, que no es más que un traje, una máscara. Y lo que os propongo es que seáis conscientes que esa máscara, esa personalidad, está al servicio precisamente de ese inconsciente. Y que sepáis que hay unos mapas que nos dan precisamente información de eso, de en qué nos hemos convertido, cuál es ese material inconsciente, qué tipo de patrón de comportamiento vamos a utilizar para obtener en compensación aparentemente eso que creemos necesitar, y cuál va a ser la consecuencia, que siempre va a ser la misma, la decepción. Y si me permitís, me gustaría hacer un matiz. No es siempre. Es siempre en la medida en que uno proyecte esa necesidad fuera. Pero sucede algo muy curioso cuando uno deja de desear eso que cree necesitar. Como forma parte de uno, porque esa es una información que uno ya tiene. En el momento que uno deja de proyectar esa necesidad, eso, por lo que tanto ha estado luchando durante toda su vida, le aparece a uno, pero sin esfuerzo. Claro. Porque os recuerdo también, y veréis que os estoy hablando de lo obvio, si a quien quiera observarlo, que nosotros estamos vivos sin esfuerzo. Dios provee. ¿Eh? Dios provee. El universo te provee. Pero no solamente eso. Aparte, claro, por supuesto. Pero es que respiramos automáticamente, Miguel. Los órganos, lo que nos están evidenciando a cada instante es que lo esencial no requiere ningún tipo de esfuerzo en nosotros. Pues lo que os sugiero es que adoptéis, en la medida de lo posible, ante la vida, sé que es complicado ante esta vida, pero habrá que empezarlo en algún momento, simplemente a relajaros en ese aspecto. A entender que si en la medida que lucháis por algo, pues cuanto más lucha, más resistencia vais a encontrar. Que cuanto más pretendáis que vuestro corazón funciona a un determinado ritmo, más taquicardia vais a acabar teniendo con el corazón. Una cuestión de... Se habla también de la ley de la atracción. Cuando tú proyectas un deseo, la vibración y la frecuencia... ¿A ti te ha funcionado? ¿Alguna vez? ¿Sí? ¿Ya ha sido algo que le ha dado de verdad sentido a tu vida? Lo que tú... Yo dudo mucho que algo que uno desee y que se esfuerce en conseguirlo, que sea proyectando, la vida te lo traiga. Sí, un coche nuevo, un tal, pero yo me refiero a lo esencial. Es que lo esencial, lo mejor también es encontrar las personas, las situaciones, cómo estar allí hoy. Encontrar... La situación que se produzca, las situaciones y por eso encontrar las personas que te hablen de lo que tú
de la línea en que tú te ¿Cuándo, mueves. ¿Cuándo se empieza a encontrar una de esas personas? Cuando empiezas a preguntarte, cuando empiezas realmente a querer buscar un sentido, encontrar un sentido. En el momento que el alumno dice que está preparado, aparece el maestro. Sí, pero lo que quiere decir que no estás relajado, sino que estás queriendo encontrar. Es lo que dicen en el Zen, la actitud del guerrero consciente, ¿no? Claro, estás relajado, pero estás atento, por supuesto. Yo añadiría en apertura, quizás, ¿no? Que no es el sentido de enfocarte, sino de estar abierto. Y precisamente Pero a mí lo que más me funciona es la actitud de agradecimiento. Levantarme por las mañanas agradeciendo que lo que hay, que lo que hubo, que lo que habrá, que lo que se vaya para que entre lo bueno, es lo apropiado en cada momento. Y ahí se queda uno más pancho que Dios. Claro, porque si eres consciente de que todo lo vivido lo has creado tú, no puedes, es que ya no se puede responsabilizar a nada de fuera. No hay nada fuera de lo que responsabilizarse. Fijaos una cosa, en el Génesis, obviamente vamos a utilizar esto no como un elemento religioso, sino como un elemento metafórico. En el Génesis, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Un buen día le da la brusca y resulta que induce a Adán en un sueño profundo. ¿Os acordáis de esto, no? Y de ahí le saca la costilla, sale tal, y aparece y empieza toda la película. En ningún momento dice el Génesis que Adán se despierta. Lo induce en el sueño y continúa en el sueño. Todo lo que sucede después no es más que el resultado de una ilusión, de un sueño. En ese mismo Génesis, que dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, sitúa al hombre desnudo. ¿Qué significa desnudo? Pues que no necesita máscara, que no necesita personalidad. Y en el paraíso, ¿qué significa en el paraíso? Pues que está en orden, simplemente, que está en paz, está en orden. En el momento que aparece la serpiente, que les induce a comer del fruto prohibido, y a consecuencia de eso se convierten, dice el Génesis, como dioses, conocedores del bien y del mal, en el cómo tiene que haber un elemento separado del elemento original. Ya no eres a imagen y semejanza de Dios, eres como Dios. Como eres como Dios, tienes que compararte constantemente, y ahí empieza el juicio, y ahí te ves desnudo, somos expulsados del paraíso y a sufrir. Yo lo que os sugiero es que nos reconectemos de alguna forma. ¿Con qué? Pues con nuestro estado original. Nuestro estado original es, en principio, reconocer que esto es un sueño. Y a partir de ahí, reconocer que todo lo que vemos, igual que en un sueño, cuando nos despertamos, queda claro que todo lo soñado ha partido de nosotros, ¿no? Pues la vida real es igual. Es exactamente igual. Lo interesante es convertir eso en un sueño agradable, no en una pesadilla. Cuando dice la imagen y semejanza, la imagen es un reflejo y No, semejanza a es imagen igual. y semejanza de Dios es que es Dios. Pero el otro es el yo, ¿verdad? Aparece el otro cuando en vez de a imagen y semejanza de La Dios, imagen es lo que tú ves. El reflejo, como estábamos diciendo antes, es lo contrario. Esa es tu imagen. sí, una imagen que te refleja como tú crees que es o como tú estás proyectando. Para que haya una imagen reflejo tiene que haber una imagen separada de la imagen original. En el origen no había esa separación. Por eso los niños, que dice también las escrituras, que hemos de volver a recuperar nuestro estado original, volver a ser como niños, para recuperar el paraíso. ¿Cuál es el estado del niño? El estado del niño es que no tiene separación. No hay separación con lo que ve y con lo observado, no lo hay. Claro, no se trata de volver a esa infancia y caer en... No, es recuperar lo esencial de esa experiencia. De estos tres mapas que dice de dónde sacan la información,
¿qué te basarías? ¿En una misma carta astral? En todos los mapas, los 3 mapas salen de uno, que es el mapa sideral. El sideral. El sideral es el mapa que te da información no de si tú eres Aries, sino de dónde estaba el Sol realmente, cósmicamente hablando, en el momento de tu nacimiento. Por eso hay muchos Aries que resulta que cósmicamente no son Aries, son Piscis. Entonces tú sabes que de la carta sideral a la carta tropical hay una diferencia actualmente de unos 24 grados, que es la precesión de los equinoccios. Bueno, pues de igual manera que en tropical, con respecto a la sideral, hay una distancia con los planetas de 24 grados, para hallar el referente de la memoria inconsciente tienes que coger la posición sideral y trasladarlo ahora hacia atrás 24 grados. Una imagen reflejo. Claro, que dependiendo del grado que esté, pues... Claro, te trasladará una posición u otra. Claro. ¿Tú dónde tienes a la luna? Porque eres estudiante de astrología. Yo la tengo en Escorpio. Claro, pero aquí no sirve decir la tengo en Escorpio. Claro. Tienes que decirme el grado exacto. ¿En qué grado la tienes? No me acuerdo. Es que es muy importante. Sí. ¿Qué grado tienes el Sol? No, es que desde grado así no me acuerdo. Pues es muy importante. Los grados. Muy Más importante. importante que los decanatos y No, es que los las decanatos cárceles. te van dando el grado. O sea, tú para saber un decanato necesitas saber el grado. Por eso es tan importante el grado. Tened en cuenta que un signo es muy grande. No todos los Aries son igual. ¿Por qué? Porque el Sol aquí o aquí o aquí no tiene el mismo fondo estelar. Y cuando te llega alguien que no sabe exactamente la hora de nacimiento, que a lo mejor puede variar de un signo a otro. Lo puedes hacer a través del péndulo, lo puedes cotejar, o simplemente haces una carta a 0 grados de Aries. Y aquí lo importante es la posición de los planetas en realidad. Sí. A lo largo de tu experiencia, ¿has visto personas que no hayan correspondido con la carta astral? No. Todas necesariamente tienen que corresponder. Vamos, pero total. Yo sí me he encontrado con astrólogos que no han sido capaces en un momento determinado de interpretar coherente o correctamente ese mapa. Pero el mapa y uno es uno, porque lo de afuera es un reflejo de lo de adentro. Entonces no puede haber una distorsión en absoluto. Sí, yo te lo preguntaba porque yo pienso, ¿no?, que si una persona tiene un grado de, digamos, está en el camino de la iluminación, por utilizar alguna terminología. ¿Tú crees que puede haber grados en eso? ¿Tú crees que cuando uno está, sí, entre el estar despierto y estar dormido, hay una duermevela ahí, ¿no? Pero en la duermevela estás dormido, no estás despierto. ¿Por qué? Pero no sé. Sí, entonces yo creo que si una persona toma el autodominio de su existencia y se autorrealiza, o está en el camino de la autorrealización, pues entonces puede llegar al no dominar, o sea, al dominar esas tendencias naturales de las cartas astrales, puede obviarlas, ¿no? Y puede actuar con independencia de ellas. Hombre, no todo el mundo en general, pero creo que es posible. Bueno, te entiendo lo que quieres decir. Claro, yo ahí te puedo responder en el sentido de que como trabajo con 3 mapas, yo te tengo que decir que a nivel inconsciente la persona está atrapada en su personalidad y en su inconsciente. Y es como una especie de círculo vicioso. Pero hay otro tercer mapa, que es tu mapa sideral, que es el mapa que te da supuestamente información de tu esencia, de lo que de verdad eres más allá de ese tipo de condicionamiento. Entonces, el trabajo consistiría en focalizar la atención en ese mapa. Claro, en la medida que focalizas la atención en ese mapa, dejas de estar condicionado por los otros dos. Pero en la medida que tú reprimes esos otros dos, no dejas de estar condicionado por ellos, porque al reprimirlos, proyectas fuera. Por eso se dice que cuanto más luz, más oscuridad te envuelve. La gente que más iluminada está, al final de que ha estado rodeado, los han matado. O sea, se topan con lo más oscuro de la existencia. ¿Por qué? Porque para iluminarse y representar eso en el firmamento en el que viven, tienen que reprimir lo peor. Pero al reprimir lo peor, ¡bum! Entonces, Somos uno, no hay separación.
No hay uno que te está robando y a ti que te estás... No. Si te están robando, ¿dónde tú estás dejando a un lado lo que para ti tiene valor? Por eso te roban. El retiro de Jesús en el desierto es para verse su sombra, claro. Claro. Todas. Claro. Y hasta que no hay una integración de eso, una aceptación, corre uno un serio peligro. ¿Por qué? Porque vas a proyectarlo fuera y te van a machacar. ¿Y el libre albedrío entonces no existe? ¿Sabes qué dice la neurociencia? Que toda decisión que tú ahora mismo quieras tomar, tu inconsciente, si 8 segundos antes no la toma por ti, tú no la tomas. ¿Dónde está el libre albedrío? Somos marionetas del inconsciente, es algo alucinante. Por eso, hasta que no somos conscientes de eso, no hay libre albedrío. Yo, disculpadme, pero no lo veo por ninguna parte. Eliseo, al hilo de lo que decía Rafael, vamos a ver, yo puedo entender lo siguiente. Una persona que es Leo, por ejemplo, con unos comportamientos de Leo, de tal. Esa persona, a través de un autoconocimiento y un mirarse, pues va cambiando una serie de patrones. Ya no se comporta como un Leo. No. Eso perdóname. ¿Va por ahí? No, lo que hará será utilizar el arquetipo dándole una vertiente virtuosa. O sea, tú no puedes desprenderte de aquello que te representa. Sí le puedes dar una dimensión distinta. ¿Cuál es la parte desvirtuada de Leo? Pues la necesidad de reconocimiento. ¿Cuál es la parte virtuosa de Leo? La transparencia, la creatividad. Puedes pasar de ser un ser egoico que necesita reconocimiento a ser un ser generoso que lo que haces es dar. Pero te mueves en Leo. En arquetipo, no te puedes mover de ahí. Si puedes, en vez de un círculo vicioso, construir una espiral que te lleva a un estadio del arquetipo distinto, más amplio, más rico. Pero dentro de él. Pero dentro de la sopa arquetípica, que no puedes evadirla. Claro. Mientras estemos vivos formamos parte de una totalidad. Entonces esa parte, lo importante y lo interesante es identificarla, reconocerla. ¿Para qué? Para no dejarse dominar por el arquetipo, sino ser capaz de recrearse con lo mejor de él. Una pregunta, ¿y el que nace, por ejemplo, en el día que cambia de un signo a otro, qué es? Cambiará de un signo a otro, pero la persona cuando nace o está en un signo o está en otro. No hay... ¿Y al estar tan cerca, no lleva características de las dos? No tiene nada que ver. Una vez que se posicionas, cuando pegas una primera bocanada de aire, ahí se supone que quedas impregnado del prana del momento y eso se visualiza en el mapa natal. Y eso te da una posición muy exacta. No hay ambigüedad en ese sentido. Yo me voy a repetir, pero es que eso mismo que acabas de decir, de ser capaz de recrearse, la frase que acabas de decir, si ese ser capaz no formaría parte de una decisión tuya, lo que consideramos el libre albedrío, ser capaz. Claro que sí, pero una vez que eres consciente del inconsciente. Lo que no puedes es tomar decisiones con libertad si antes no eres consciente de que estás atrapado en un espacio que no te lo permite. Primero tienes que salir de ahí para, en un momento determinado, luego fuera de esos condicionamientos, tomar las decisiones. Mi pregunta anterior había sido sobre el libre albedrío. Entonces, sí hay libre albedrío, lo que hay que ser consciente de claro, hay libre albedrío, mi respuesta, si lo ves del inconsciente, no hay libre albedrío. Ya, pero yo no preguntaba desde el inconsciente, yo preguntaba como libre albedrío si existía como tal, que tú puedas tomar una decisión, porque como estamos hablando de tanto condicionamiento... Pero no te resulta evidente ese condicionamiento. Es que yo creo que es tan evidente que no hay espacio para mucha discusión. Estamos todos completamente condicionados. Estamos condicionados incluso por el nombre que te ponen tus padres. Solamente el nombre ya nos condiciona por una cuestión de vibración. Ahora imagínate la atmósfera que respiramos constantemente.
Es que cuando estaba comentando antes de si puedes ser capaz, siendo consciente de tus patrones, de hacerlo libremente y dejar de ser Leo, y tú le has respondido eso, yo también había leído, y yo no sé si es una cosa que me da vuelta a mí la cabeza, que a veces una persona, por ejemplo, que ha nacido en un determinado signo, como el que él decía, el Leo, pues si no lo acepta o no lo vive realmente como Leo, se pone la máscara por la polaridad del que está enfrente, que es Acuario, Ajá, que se va al otro polo. Claro, sí, Eso sí. es. Pero ahí estás reprimiendo el arquetipo, te vas a la polaridad y empiezas a ver a todo el mundo egoísta, a todo el mundo muy orgulloso, a todo el mundo... Claro, ahí es lo que comentábamos, que en la medida... Ahí, ¿qué haces? Estás proyectando una parte reprimida de ti. Eso sucede mucho con los soles en la 12, por ejemplo. La casa 12, como es un material inconsciente, te indica el material más reprimido, el que tiene más fácilmente tendencia a proyectarse. En cuanto a lo que ha dicho, Sí, perdona, por favor. en cuanto a lo que ha Perdóname, dicho por de favor. las vibraciones, bueno, también si tú tienes un nombre que te marca una vibración, si te cambiaras el nombre podrías cambiar la vibración, Totalmente, totalmente, pero totalmente. Y eso es lo que hacen muchos gurús, que te cambian el nombre. Sí, sí. O sea que se puede cambiar el nombre y te cambian las circunstancias. Pero cuidadito con Cuidado con lo cambiar que el te nombre. Porque al cambiar el nombre, de entrada lo que estás es rechazando a tus padres. Para hacer ese movimiento, tiene que ser un movimiento muy consciente. O sea, yo creo que el movimiento terapéutico, si a uno no le gusta el nombre, es acabar aceptándolo. ¿Por qué? Porque si no ya hay un problema no resuelto como hijo, no tiene nada que ver con el Bueno, nombre. pero si no cambian los apellidos es lo que está más relacionado con los padres, ¿no? Claro. Con la tradición y tus ascendentes. Entonces sería... Tú eso no lo puedes cambiar. Los apellidos, que sería la herencia familiar, Sí. eso no lo puedes cambiar. Por eso. Si puedes transmutar eso. ¿A través de qué? A través del nombre. O sea, a través de lo que somos, o estamos condicionados y seguimos condicionados con los apellidos, o nos han parido quizás para trascender lo que toda una serie de generaciones está atrapada. Eso ya depende me imagino que del destino de cada uno. Claro. Si tú eres María y hay 20 Marías en tu casa, Pues pues fíjate. quizá te toque a ti trascenderla, ¿no? Fíjate, bueno. Y en cuanto a los 3 mapas, ha hablado de un primer mapa que era el de la personalidad, el Ajá. tercero era el sideral y el segundo entonces el del inconsciente, ¿o cuál es el Exacto, segundo? un mapa es la personalidad, otro es la vertiente inconsciente, la que no se ve, pero que te empuja a ser lo que eres, y luego el tercer mapa que sería la parte interior, lo que en esencia, de verdad, es lo que de verdad te mantiene viva y le da sentido a tu Ese existencia. se llama el sideral, ¿no? Sideral. Y eso está englobado dentro de la astrología, de la Sí, no, no. astrodiagnosis. Sí, totalmente. De hecho, la astrodiagnosis, que es astrología médica, se supone, ¿no? En principio, utiliza la astrología sideral como herramienta, no la tropical. Eso se llama astrosomatología. Es una rama de la astrología que se dedica a la astrología médica, pero utiliza la carta sideral, la posición de los planetas. Tiene en cuenta, por supuesto, la carta tropical, porque te da información de tus patrones de comportamiento, pero le da una importancia mínima. Igual que la neurociencia le da una importancia mínima a lo que creemos que somos. O sea, nuestro carácter, nuestra personalidad, según la neurociencia, ocupa de un 1 a un 5%. Eso es la carta tropical, un 1 a un 5%. Hay un 95-99% inconsciente. Eso es el mapa inconsciente. Fíjate, por porcentaje, la importancia que tiene el inconsciente en uno. Es abrumadora. Entonces, la diferencia entre la astrología tropical y la astrología sideral son los horarios que tomas como Es referencia. la precesión de los equinoccios. La precisión de los equinoccios. Es decir, cuando el Sol, cuando un 21 de marzo, hace 2000 años, el Sol salía por el horizonte, salía a su vez la estrella, la primera de la constelación de Aries. Ahora, un 21 de marzo, si tú miras el horizonte, verás que sale el Sol por el horizonte, pero lo que hay constelando detrás no es Aries, es Piscis.
¿Por qué? Porque las estrellas también se mueven, y se mueven a un ritmo de 1 grado cada 72 años. Ahora, la variable es 24 grados y pico. O sea, somos 24 grados atrás de lo que queremos ser. O lo que queremos ser no es más que una pantalla que nos impide de alguna manera conectar con lo que en realidad somos. ¿Pero eso variará para todos los planetas igual, 24 grados? Claro, porque no se mueven los planetas en realidad, se mueven las estrellas. Ajá. Al moverse las estrellas, todo el emplazamiento, toda la estructura del mandala. Entonces cambiar el mandala astrológico 24 grados, luna, sol, todo, se movería en ese sentido 24 grados hacia atrás. Hacia atrás. O sea que puedes tener un ascendente en una carta astral y una carta astral tropical, tendrías un ascendente a lo mejor de Escorpio y en otra, y en la... Tu ascendente es Escorpio y lo tienes a más de 24 grados, eres Escorpio. Pero si lo tienes a menos de 24 ya eres Libra de ascendente. Que te aseguro que cambia mucho. Porque no es lo mismo un patrón ascendente Escorpio que te induce a obsesionarte con todo, a un ascendente Libra que lo que te está diciendo es cálmate, relájate y vive la vida de otra manera. Es que no tiene nada que ver. Sí, una pregunta. El mapa del inconsciente, ¿por qué está ahí formado? La casa 12, la luna. No, el mapa del inconsciente es un mapa completo. Sí. Cuando uno solamente tiene la carta tropical, que es lo que tenemos los astrólogos normalmente, centramos la atención del inconsciente en la 12. Pero como comprenderás, ahí uno saca muy poquita información. La astroanamnesis lo que tiene es un mapa completo del inconsciente. Pero tendrías en cuenta algunos planetas de... Todos, se tienen en cuenta todos. El consciente, el inconsciente... Se tienen en cuenta todos en los 3 mapas. Es como una especie de dinámica. Y se trata de identificar la dinámica inconsciente y en la misma medida, observando la sideral, se va observando lo que uno va reprimiendo desde muy pequeño. Lo que uno va reprimiendo. O sea, que se pondrían los dos y se verían las tiranteses que hay entre una y otra, ¿no? De lo que tú dices, los signos. Que no es más que ese proceso de autoengaño, ¿no? Sí, perdón. ¿Y por qué nos tienen tan inconscientes, tan marionetas? Si nuestro inconsciente, ¿por qué y por quién? Es una pregunta interesante. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿por qué no cambias el por qué con el para qué? Me da igual. El por qué, porque es inevitable. El proceso inconsciente te induce hasta a seguir siendo inconsciente, es algo inevitable. Ahora, ¿para qué? Pues yo creo que para que tarde o temprano nos cuestionemos precisamente eso. ¿Y quién nos tiene así? ¿Quién no? ¿Y quién nos tiene así? ¿Cómo que quién no tiene? Hombre, habrá algo que nos tenga así, ¿no? ¿Quién es el responsable de que estemos así? Vamos a ver. Ahí volvemos nuevamente a poner la proyección fuera. En la medida que tú buscas un responsable fuera, prepárate a no encontrar respuestas o a sufrir. A mí, yo me siento muy cómodo con una percepción, con una imagen. Y es de que somos luz. Esa luz, puedes ponerle el nombre que quieras. Dios, la esencia pura, lo que quieras. Pero somos luz. Si tú coges un haz de luz puro y lo proyectas sobre una superficie, tú vas a ver que de pronto ese haz de luz se desparrama en colores. Pues a mí, no sé por qué, me da que es como si nosotros fuésemos originariamente ese haz de luz que choca con una realidad y se convierte en un color. Y el drama consiste en que intentamos justificar en todo lo que hacemos es el color en el que nos hemos convertido, cuando el color no es más que una parcela muy pequeña de un haz del que nosotros realmente en su origen formamos parte. Entonces, lo que nos sucede a nivel inconsciente no es más que para que recordemos que no tenemos nada que ver con lo que nos sucede. Que lo que nos sucede no es más que el resultado de haber perdido, en esencia, nuestra situación original. Sí, nosotros tendríamos que a través de la conciencia
ir teniendo la capacidad de tomar decisiones para ir evolucionando, que a lo que hemos venido, y convirtiéndonos en luz, y para evitar, como han dicho, que cuanto más luz, más sombra, porque es lo que ocurre, pues por la mañana hay menos luz y hay menos sombras más tenues, al mediodía el sol más fuerte, la luz más, la sombra, sería hacer una bola, porque cuando la luz es círculo, se proyecta en todas direcciones y no hay sombra. La sombra es cuando hay algo plano y entonces proyecta la sombra. Sería claro, ese círculo no sería más que el reconocimiento que formas parte de la totalidad. Entonces ya ahí no habría sombra, porque si hay luz hacia No, es que todas sabes las qué pasa. direcciones, si no chocas con nada, no habría, o si chocas con otra luz, te fundes más grande, una luz más grande. ¿Sabes qué pasa? Que a mí eso me desborda. O sea, yo quiero decir, yo creo que mientras estemos aquí, hay sombra. Es inevitable. Sí, bueno, pero aquí hemos dicho al principio que veníamos a evolucionar. No. Lo que hemos dicho es que la respuesta común es esa. Pero yo lo que os estoy cuestionando es precisamente eso. Fíjate, aprender, te estoy diciendo que no, que venimos a desaprender, es decir, a descondicionarnos del programa. Y Pero no evolucionar. estamos aprendiendo a desaprender, al fin y al cabo es un aprendizaje de desaprender lo aprendido. Bueno, pues perfecto, de acuerdo. Pero el resultado tiene que ser el desaprender. Y aceptamos. Ese Esa es la consecuencia, yo creo que es inevitable al llegar a ese proceso que te afectes. Y Fíjate, O sea, hablas de... entonces lo ideal sería, pues, tal como eres, aceptarte y seguir tu vida sin preocuparte de nada. Ocupándote, por supuesto, pero sin preocuparte, claro que sí. O sea, esa sería la cosa. Fíjate, se habla de evolucionar, ¿no? Que parte del sentido se supone que es evolucionar. Yo te sugiero que observes una cosa. Nosotros, todos, vamos todos en un planetita, que si tú lo observas con una cierta distancia, verás que es un punto en el firmamento. Ese puntito en el firmamento que estamos todos, se mueve y nos lleva a consecuencia a todos, se mueve a una velocidad de vértigo. Pretender evolucionar nosotros en ese puntito, cuando es evidente que ya nos llevan, ya evolucionamos todos juntos a alguna parte. Lo que intento daros a entender es que si ese viaje planetario que estamos haciendo es evidente, lo más inteligente es, como todo viaje, disfrutarlo. Ya nos llevan de viaje, ya evolucionamos, no hace falta hacer esfuerzo para evolucionar. El único esfuerzo que yo os sugiero es simplemente el de aceptarse como uno es. Que ya es mucho. Eliseo. Vale. Eliseo. Por eso dice el querer, porque cuando te quieres tú quieres a los demás. Claro, es que cuando dices, sabes que las palabras, cuando dices quererse, Bueno, quererse es un proceso de aceptación. de aceptación. Sí. Pero al final Porque a lo mejor no tienes por qué quererte, a lo mejor hay parcelas de ti que en un momento determinado puedes, pero es lo que os comentaba, Sí, antes. pero si tienes algún fallo que tú dices, bueno, pues nada, no lucharé, bueno, pues una parte. Vale, fíjate, hablando del libre albedrío. perdonarte. Vale. ¿Qué pasa si tú, que tienes ese conflicto, entre comillas, resulta que tienes una madre todavía viva que tiene ese conflicto, pero que no lo reconoce? ¿Quién te dice a ti que tú no estás realizando un pacto de amor muy silencioso, pero muy real con tu madre? ¿Quién te dice que tú no estás representando lo que tu madre no es capaz de reconocer de sí? Por eso estamos muy condicionados en la medida que somos inconscientes, porque nos convertimos en marionetas del inconsciente del otro. Claro, dejar al otro que sea como tiene que ser y tú. Ese es el punto. Y tú. La aceptación de uno lleva implícito la aceptación del deseo de los demás, por supuesto. O sea, ¿qué es eso? Vale. Y te iba a preguntar otra cosa. ¿Hay signos que son más compatibles con otros, por ejemplo? Sí, por naturaleza, igual que el fuego no es demasiado compatible con el agua, pero si tú le pones una medida apropiada al agua, una medida apropiada de fuego al agua, lo conviertes en vapor y lo conviertes en una fuerza muy poderosa. Es que todo es relativo. En la tierra con el fuego, pues tampoco, pero la tierra con el fuego se pueden convertir en carbón y ahí hay un potencial energético también muy potente, o sea, es que todo es relativo.
Pues a mí decir, los escorpios no se llevan bien con los Leo, porque como son... Además, estamos hablando de signos, cuando al hablar de un escorpio con un Leo, por ejemplo, estamos hablando de una posición de un planeta, en este caso de la estrella, que es el Sol. Pero es que hay muchos planetas que conforman la estructura de lo que somos. Entonces, basarnos en el signo solar es un tanto peliagudo, o muy arriesgado. Pues yo diría que me parece un poco injusto el tema que has tratado de la madre. O sea, si yo tengo a mi madre que no es capaz de hacer tal, o decir tal, y ponerse en tal, me parece un poco injusto que lo tenga que hacer yo porque ella me condiciona. Sí, me parece injusto, pero la pregunta... yo soy la que lo está provocando. La pregunta inteligente ahí, ¿cuál sería? ¿Por qué tienes tú la madre que tienes y no otra? Y ahí la respuesta será porque tu madre y tú siempre habéis sido uno. No hay separación. Tú no eres como eres porque tienes la madre que tienes. Tú tienes la madre que tienes porque crees que eres como eres. No hay, la madre no es nunca culpable, no hay nadie fuera responsable de nada. No, yo no digo echándole a la persona la culpa, ni mucho menos, lo digo por las circunstancias, que es como un trabajo, digamos, doble. Yo ya tengo que hacer el mío, más superar los conflictos tal de las personas, porque si son reflejos de lo que yo necesito. Si haces eso, te pones por encima de tu madre. Simplemente hay que comprender que ella es así porque no sabe ser de otra forma. Si tú haces eso y te pones por encima de tu madre y tienes una hija, tu hija se te pondrá por encima. Pero que no, entonces no me estoy explicando bien. ¿Perdón? Que no me explico bien, entonces no... Es que a mí se me ha quedado que si la persona, si la madre, digamos, tiene un problema, conflicto ¿no? para expresarse y a lo mejor a ti te toca de expresar. O sea, Sí, todo sí. el mundo, ella se calla, ¿no? Y yo no soy de que me callo, yo soy de que digo. Exacto. Tú Entonces, manifiestas lo que ella requiere. manifestando el decir porque ella se calla. Sí. Pero es como... La cuestión es, ¿cuál es tu actitud ante el silencio de tu madre? Si tú aceptas que su silencio es su silencio, vale, pero si a ti te fastidia su silencio, ahí tú te tienes que preguntar dónde tú estás hablando demasiado. Porque el universo siempre te va a mostrar el equilibrio, lo que tú necesitas para estar en tu paraíso, en paz, en equilibrio. Sí, quizás el silencio de ella es la pauta que me hace falta para preguntarme que yo hablo. Exactamente. Exactamente. Y ahí tu madre, o la vida a través de tu madre, lo que te está dando es luz. Sí. Eso es lo Sí, único. la maestra es ella. Lo único real, lo que no es eso. Que todos al ser luz nos damos luz. No podemos hacer otra cosa más que darnos información. Otra cosa es lo que hacemos. Pues. Y en el caso de persona irascible, como yo la denomino un poquito, ¿cuál es, cómo lo dirías eso? ¿Qué es lo que te molesta a ti de esas personas? Pues la forma de comportamiento, de ¿Qué expresarse. forma? ¿Qué es exactamente de su forma lo que te afecta? No valorar al otro. Que no valoran al otro. Claro, no me valora a mí en ese caso. Si tú me hablas de forma que a mí me molesta, no me estás valorando. ¿Qué haces tú para que el otro te valore? ¿Qué es lo que tú haces para pretender obtener esa compensación? Hombre, yo en mi caso intento, sobre todas las cosas, valorarte a ti. Entonces, Es lo que comentábamos antes. Si tú dices sobre todas las cosas, yo lo que intento es valorarte a ti, sí, sí. tú lo que estás inconsciente diciendo es, tengo tanta necesidad de que me valoren que yo te voy a valorar en exceso. Claro, y si tú me valoras menos. Pero si, claro, yo tengo que dejar de O valorarte. sea que a mí me tengo que dar otra vez cuenta de que estoy valorando demasiado. Totalmente. Y porque el otro no me valora. O sea, cuando alguien da algo en exceso al otro, Vale. la persona que da está muestra su carencia. Lo que tarde o temprano te va a exigir. Un hombre que valora mucho a una mujer, Llega a pasarse de valorar. un hombre que valora mucho a una mujer, cuando la mujer cae en las redes, ¿qué pasa? Deja de valorar. El hombre empieza a tener mucho valor para esa mujer. Inmediatamente, ¿qué sucede? Pues que el hombre esa mujer deja de tener valor para el hombre. No te me veía, ahí me he perdido, Eliseo, pregúntalo por favor, me he perdido un poco. No, no es sencillo.
Más todavía. ¿Puedes repetir, por favor? Es que me he liado. Vamos a ver. Yo también me he liado. Cuando un hombre valora mucho a una mujer, es porque ese hombre tiene un problema de autoestima. Y lo que va a hacer es valorar en exceso al otro. ¿Por qué? Porque lo que en el fondo busca es que el otro lo valore. Pero si no ha tenido eso ya desde pequeño, es decir, eso es alguien que tiene un conflicto como hijo con un padre que no le ha sabido valorar. Si ya desde su origen ha tenido ese conflicto, ahora cuanto más valora al otro, el otro le va a dar lo mismo que le daba a su padre, es decir, lo contrario. Eso si sucede en una relación de pareja, si el hombre valora en exceso a la mujer y espera en definitiva que la mujer le compense con eso, cuando la mujer empieza a valorarlo a él, esa persona deja de tener valor para ese hombre. Y al revés. Y si en vez de valorarla mucho, la valorara poco. Ahí, ¿no has oído aquello de que parece que las mujeres los buscan traviesos, los buscan malos? Que les gustan los malos. ¿No has oído eso tú? Sí. Ahí. Es la ley de compensación. O sea, hay que ser malo. Sí, es que tengo otra cuestión. La repetición continua de tratar de esa serie de situaciones, ¿las provoco yo? Todo lo que tú ves... Sí, por eso te digo, pero... y yo me tengo que preguntar ¿para qué? ¿Por qué? Claro. Pero claro, es aprendizaje mío. Totalmente. No hay nada fuera de ti. ¿Me permite? Y cuando ya llego a la conclusión y lo acepto, entonces desaparece. O lo repito con otras personas. Es lo que hablábamos hace un momento. Cuando uno deja un determinado patrón, sí, tienes que estar abierta a que te aparezca alguien que represente ese patrón. Es como si la vida te estuviese cotejando para ver hasta qué punto tienes aceptada esa parte de ti. Porque hasta que no hay esa aceptación, sigues de alguna manera condicionado al patrón. Entonces, si tú reprimes un patrón de comportamiento, te va a aparecer esa persona. Por ejemplo, la persona que se ha pasado la vida pues valorando a otras personas. La persona que valora mucho a otros, aparte de lo que ya hemos comentado, a nivel inconsciente quizás lo que busque es que la otra persona se entregue completamente a uno. sí. ¿Vale? En la medida que yo hago esfuerzo valorando al otro para que el otro se entregue a mí, cuanto más valoro al otro, más me manipula el otro y el otro acaba abandonándome. Es una cuestión de energía. Entonces lo mejor es ser imparcial. No, termina medio. Imparcial suena como matriculista, ¿no? Como quedarse en valores. No digo imparcial, sino que aceptar todo. Aceptar todo. Que viene uno, pues bien, vale. Si no me apetece, cojo, me largo y ya está. Pero sin ningún... Eso te garantiza, esa coherencia te garantiza la salud. ¿Que pasa esto? Pues bueno, pues oye, pues será que tiene que pasar y ya está. Y será así, ¿no? Que a mí me dicen que soy muy pasota, pero por ejemplo, pero me va bien, ¿no? Yo te veo muy feliz. Yo te veo muy feliz. ¿Permites? Hay una palabra para... Que pegarte berrinches no sirve para nada. Hay una palabra para eso, impasibilidad. Es más neutra, porque dejadez no es muy bueno. La impasibilidad es más justa y más armoniosa, posiblemente, pero son palabras. Impasible no es como más dureza de corazón, impasible no, porque no se conmueve. No, y además, si se enfada el otro, si tú sabes que no estás haciendo nada malo... El maestro, pues, el maestro Zen ¿es así? está impasible, ni llora ni ríe. Hace un momento lo hablábamos por ahí. Quizás llegue ese punto que nos ya dividido. Y cuando una persona se valora mucho, ¿qué pasa? Y no valora a lo de los demás, aunque valgan más que ella o más que él. Cuando una persona se valora, el exceso, dices. A sí mismo el exceso. Yo me valoro mucho y el resto de las personas valen menos que yo. ¿Eso qué significa? Vamos, Si no es tú mi te caso. valoras mucho, pero te valoras mucho, pero te valoras mucho,
siempre en comparación con otros que valen menos que tú? No, no necesariamente, con otros que valen igual o más. ¿Cómo quedamos? Que es vanidosa. Vanidad, ¿no? Vanidad, sí, que ella piensa que es mucho mejor que los demás, más guapa, más inteligente, más talentosa, y a los otros los Fíjate que ahí, Cuando ahí has la valora utilizado- a alguien, a otra persona, ahí has utilizado la palabra como. ¿Qué? Más que como los demás. Ahí en el como hay una separación. Tarde o temprano, la persona que se siente más inteligente o más que otros, tarde o temprano va a tener que reconocer su propia estupidez. La vida es Pues no es el caso. en mi entorno y no No lo es el caso. reconoce y ya tiene mucho más. Entonces no entiendo tu pregunta. No entiendo tu pregunta. Ella es más y sabe más, y cuando valoran a otra persona se echa encima eso, yo lo hago y yo hago esto. No estás hablando de ti, estás No, hablando de no otra estoy hablando de persona. otra persona. Claro, la cuestión es ¿por qué a ti te llama la atención esa persona? Porque está muy cercana a mí. Sí, pero ya simplemente, ¿cuántas personas tienes cercanas a ti y no las has nombrado ahora? Es que son insoportables esas personas. Es que este caso es especial. Sí, pero es especial sobre todo para ti. Entonces, tú no dirías, ahora tú colócate como observadora de tu propia realidad. Tú no dirías que por las circunstancias que sean, tú has dejado de valorarte a ti misma, que tienes dificultad para tenerte en cuenta. Bueno, es que si yo sé hacer una cosa y te la enseño, no tengo que decir, mira qué lista soy. No, pero yo ahí lo que está, ya intento darte a le entender es gusta a que la si a ti persona. te llama la atención alguien que es muy vanidoso, es porque tú hay algo que no te permites. Porque si no, no te afectaría. Se iría a vivir al extranjero esa persona, o se iría Es a sobre el vivir... extranjero, y hasta allí me han dado... Pues fíjate. ¿Me permites? Me gustaría saber tu opinión sobre esto, como tienes tantas consultas con tantas personas, por lo que yo puedo vislumbrar, la aceptación de la sombra o la parte oscura, o llámale como quiera, de las personas, ¿se acepta bien? Cuando le dicen, oye, es que tú eres o tienes este... Mira, yo te voy a decir una cosa, Miguel. Cuando alguien juzga al otro, pero es que cuando alguien te emite un juicio que tú no le has pedido, estás viendo al otro, estás viendo a quien te juzga, no te está señalando a ti. O sea, todo juicio emitido sobre alguien que ese alguien no te ha pedido a ti, eso es una proyección. Es descarado. O sea, no puedes, es que al final vas a tener tarde o temprano pues que integrar esa sombra que estás juzgando en el otro, porque es que no es, y eso no significa que el otro no sea eso, cuidado, porque como dioses que somos podemos ser cualquier cosa. La cuestión es por qué uno ve eso, por qué a uno le afecta eso, por qué a esa señora le afecta la vanidad de esa persona, porque hay una descompensación. Pero porque está muy cercana a mi vida y no puedo decir es una amiga y la dejo, no, es que está Pero él se refiere interiormente. ¿Y por qué no puedes dejar una amiga si no si te hace ver? Porque una amiga no te deja fácilmente de la familia. ¿Eh? Que una amiga se deja fácilmente de la Pero que no, es que de la familia. Pero hay veces que cuando vemos lo que esa persona nos está representando en nuestro espejo, como lo que particularmente a mí lo que más trabajo te cuesta es reconocer tus propias sombras hasta que no aceptas. No, Pero la va a reconocer. Pero es que ella valía más que el padre, que la madre, ¿Y por que qué el todo el marido, mundo que lo la ve? hija, ¿Por qué que no todo, solamente lo ve y ella? me supongo que casi Es que todo sería un fuéramos comportamiento. funcionando, que ella Ya, pero tiene el tema Solamente, tú lo que dices es que solamente lo ve eso ella. No, que porque eso, ella es que está diciendo como algo de la teoría del espejo, ¿no? De la proyección, pero es que lo que ella ve no solamente lo ve ella, es que lo ve más personas en su entorno. Sí, pero ¿cómo Entonces, afecta? todas las personas del entorno, Pero ¿cómo les afecta? todas las personas del entorno lo ven. Vamos a ver. Quería que yo me Un lo momento, vea. por favor. Yo puedo ver una piedra en el camino y antes de llegar a la piedra puedo estar despotricando contra esa piedra y al final dando una patada a la piedra, porque está entorpeciendo mi camino. Y habrá otra persona que ni siquiera verá la piedra y la piedra está ahí. La cuestión no es lo que vemos, es cómo nos afecta eso que vemos. Entonces, ¿qué más da que todo el mundo la vea como una vanidosa? A mí me afecta. Si te afecta... Algo que te afecta, algo que te afecta. Y está yendo fuerte,
que a mí me afecta porque me quiere regir mi vida. Mira, es mi hermana ¿Es mayor o menor que tú? Mi hermana tiene 80 y tantos años, ya 88. Tiene una hija muy guapa, no porque sea mi sobrina, más guapa que la madre, más inteligente, con una carrera, con un buen trabajo. Pues la dice lo que tiene que hacer. Y mi hermana es tan culta que no ha leído un libro en su vida. Pero tiene que mandaba a mi padre, mi madre, en todo el mundo. Y no es porque yo lo quiera ver, es que... Con 80 y pico de años todavía os afecta. No habéis sido capaces de aceptar esa persona en vuestro seno. O si no sois capaces de aceptar, esa mujer es una maestra, pero una maestra así no, es muy inteligente, muy inteligente. Es una maestra, todo lo que tiene alrededor. os está dando luz, os está diciendo, no os aceptáis. Ese es el problema. No, yo hago lo que quiero y hago mi vida porque encima la tengo a 1000 kilómetros, pero él me llama por... Esta mañana, antes de venir, ya me ha llamado para decirme... A ver dónde iba hoy. Vale, yo creo que más o menos... La última pregunta que te quería hacer era al respecto de donde uno vive. Entonces, si vives en un lugar deseando vivir en otro, el hecho de no poder modificar eso o que siga así las circunstancias es también para aprender sobre el lugar donde convives. No sé si me... ¿Cuál es tu pregunta? La pregunta es, viviendo, por ejemplo, yo vivo aquí en Málaga y vivo en un lugar que a mí no me apetece, no me gusta, no me... Vale, el problema no está nunca fuera. Mi sugerencia es, pregúntate qué es lo que no te gusta de ese lugar. Porque si tú no te haces esa pregunta y tuvieses el libre albedrío que se nos presupone para tú tomar decisiones y irte de ahí, tú te irías a lo mejor de Málaga, te irías a Extremadura, pero en Extremadura tendrías el mismo problema que has dejado en Málaga, solo que cambiarían los personajes, cambiaría la temperatura ambiente y cambiarían los vecinos, pero el problema de fondo sería el mismo. Seguro. Sí, lo es. Seguro, es que el problema nunca está fuera. Que hay situaciones que requieren la fortaleza para tomar decisiones, para ahí cambiar tu vida, sí. Entonces ahí pregúntate qué es o cuáles son las excusas que tú te pones para no tomar esas decisiones. Pero ves, lo mires como lo mires, el problema te está dando luz. Sí, empujando a tomar la decisión. Claro. Entonces si tú no la tomas, pregúntate a ver, ¿qué es lo que te impide? El dinero. ¿Eh? El dinero. El dinero. La inseguridad. No el dinero, es la inseguridad. Dinero, ¿qué te proporciona dinero? ¿Qué te proporcionaría? Seguridad. Cambiarme a otro lugar. Claro, pero no lo haces porque no tienes dinero. Claro, pues. Pero es que el dinero no es dinero, es seguridad. Es el coraje suficiente como para tú valorar lo que para ti es importante Cuando tengas y seguridad actuar. viene el dinero y por lo tanto el cambio. Claro. Que si no es empezar la casa por el tejado. Si no es empezar la casa siempre por el tejado. El tejado, como comprenderás, en el momento que te pones para calabrar el primer clavo se te hunde. Sí, de dentro para afuera. Claro. Bueno. No, ya. Sí, algo estado... No. ¿Quién? Ah, perdón, Miguel. No, dime, Miguel. Ahí está el loro, está el loro, dime. No, podría aprovechar que es tempranito y hacer preguntas profundas que yo creo que el liceo nos puede servir. Y al hilo, porque una de las cosas que yo siento más es el trabajo que nos puede costar a cada uno ver las cosas de nuestras sombras, nuestros odios, nuestros temores, nuestros deseos más insanos. Eso es posiblemente lo que nos puede costar. Sí. Y eso es lo que se nos proyecta una y otra vez en las situaciones y con las personas en nuestras vidas. Y eso muchas veces se genera, yo te diría que prácticamente todas las veces, en el seno de nuestra familia de origen. Por eso es muy importante volver nuevamente a reconectar con la familia de origen. Porque todo asunto no resuelto con los miembros de la familia, uno los va a reproducir en la vida. Lo no resuelto con el padre,
La mujer lo va a proyectar sobre su futuro padre de sus hijos. El no resuelto en el hombre con el padre lo va a proyectar en su supuesto lugar en la sociedad y en el reconocimiento o no que tenga de la sociedad a su esfuerzo. Y todo problema no resuelto con todo miembro de la familia, los hermanos te dan una información muy valiosa. Cada problema con un hermano te da información de una parcela no resuelta de ti. Cuando uno pone esa mirada consciente, es como que todo se empieza a recuperar el orden. Y si te llevas muy bien con tu familia y mal con las relaciones externas a tu familia, porque también puede pasar eso, que encuentres en tu familia un paraíso. Yo eso no lo conozco. Yo no lo conozco eso. ¿Tú lo conoces, ese caso? Sí. ¿Alguien que tiene una familia ideal? Yo me llevo muy bien con mi familia y sin embargo a lo mejor con las relaciones de amistades o parejas sí encuentro más problemas que no he encontrado en mi familia. Tú ya puedes preguntar si en tus relaciones de pareja has visto un denominador común como problemática, algo que en todas surge. No se me ocurre ahora. ¿No? Porque muchas veces tenemos una imagen idealizada del padre. Por ejemplo, como la tienes idealizada de tu padre es ideal. Pero no es real esa imagen. No es real, está idealizada. En consecuencia sales al mundo y el hombre de tu vida te empieza, lo que hace es te hace aterrizar. Claro, ahí aparentemente estás muy bien con tu padre y muy mal con tu marido. Pero no es real. Porque no estás bien con tu padre. Utilizas a tu padre como un proceso para proyectar un ideal. Eso sabes que sucede normalmente y no es tu caso, no tiene por qué ser tu caso. Pero la gente que idealiza de esa forma, por una cuestión de orden, esa persona idealizada, tarde o temprano, se va. Se va. Se muere, se va, porque se termina un ciclo. Si tú tienes idealizada esa imagen y entra dentro de la imagen idealizada la pérdida de esa figura ideal, ahí construyes un programa. Y corres el riesgo en tus relaciones afectivas que aquella que idealices al final te vaya dejando. Repites el programa. Por eso es muy delicado eso de tener una relación ideal con la familia. No, porque nos vienen a dar información. Esto no es el paraíso. Esto es para que reconozcamos qué es lo que nos impide vivir en el paraíso. Pero no estamos en el paraíso, no nos engañemos, por favor. Entonces, a mí me gustaría rascar por ahí. No te digo que tenga que haber problemas, pero, por ejemplo, ¿puedo personalizar un poco ahí? ¿Me permites o no? Sí. ¿Tu madre vive? Sí. ¿Hay algo de tu madre que te llame la atención? Todo me parece maravilloso. Me parece una persona, para mí es la representación del amor en la tierra. Eso es una imagen idealizada, ¿vale? Bien. Y ahora te pregunto, ¿no hay nada de ella que te altere? ¿Nada que te altere? No, cada día me sorprende más, cada día la quiero más. Es que no veo nada en ella. Para mí es un diamante. En bruto, a lo mejor... Pues tú tienes que tener un hombre a tu lado que te adore hasta las uñas de los pies. ¿No tienes ese hombre que te adore hasta las uñas? Ahora viene. ¿Tienes ese hombre que te adore? Contenta tú, te ha preguntado a ti. Si tú adoras así a tu madre, tú tienes que tener un hombre a tu lado que te ve como un diamante, que te adora, pero como una diosa. Ese es el resultado. ¿Quién odia a su madre entonces? ¿Qué tiene un hombre que la odia? Si alguien odia a su madre, por ejemplo, no está conforme con ella. No le gusta nada de ella. Si una mujer odia a la madre, sí, la odia por una serie de motivos. claro. Bien. Los motivos que la mujer ve en la madre que justifican ese odio es exactamente la misma imagen que acaba teniendo de esa mujer el hombre que a esa mujer le interesa. La misma, clavada. Mejor sola. No, pregúntate de dónde viene ese odio. O sea, el problema, tu madre, entre comillas, no sé si tu madre es un caso hipotético, pero la madre en este caso le está dando luz a esa mujer. Te está diciendo, tú como mujer tienes un problema.
Y no me odias a mí, te estás odiando a ti porque no ser capaz de coger las riendas de tu problema. No, son maltratos desde pequeña, o sea, maltrato total, entonces ya... Mira, ¿sabes qué pasa? Yo trabajo con el inconsciente. Ese inconsciente a mí me remite a vidas pasadas. En esas vidas pasadas, ahí yo te aseguro que toda persona que vive un maltrato aquí está justificada. Mira, la única manera que tiene el firmamento de que un maltratador sea consciente del daño que ha hecho a una persona a la que ha maltratado es esa persona muriéndose y naciendo en un lugar donde, como un espejo, el mundo lo maltrate. Que esa persona que quiere que el mundo la maltrate. No es que quiera, no, es que se lo encuentra. Se encuentra eso, sí. La persona que es maltratada tiene una memoria de maltratador. Tiene un programa, por eso va a proyectar esa información. ¿Y cómo vas a ser consciente del daño que has causado si no eres consciente del daño que te causa? No puedes. ¿Y cómo sales de ahí? ¿Cómo sales de ahí? Hay dos maneras. Una en la que no sales, que es siguiendo tú haciendo daño. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? El maltratador maltrata. En vez de ser consciente del daño que le han causado, pues no, me descargo, porque como a mí me dan mal, yo te tumba. Y ahí estás proyectando, y así va el mundo. O eres consciente. Y como eres consciente del daño que vas a causar cuando maltrates y dejas de maltratar. Digo lo contrario. Digo yo que el maltratador está diciendo, cuando hace daño, la otra persona que recibe el daño es porque anteriormente en otra vida ha causado el daño. Sí. Pero ¿cómo sales de ahí? Es mi pregunta. Para no como romper la Bueno, aceptando, posiblemente aceptando. Esto a lo mejor lo escucha según quién y me queman, ¿eh? Porque, claro, las mujeres maltratadas, entiéndeme, como que me parece que hay un maltratador y una víctima. Aquí lo que estamos es partiendo de la base de que no hay nadie fuera. Y si no hay nadie fuera, ¿dónde está el maltratador? Lo estás creando tú. ¿Para qué? Pues para ser consciente de una parte de ti. Y para pagar lo que hace falta. Es que cuando pagas, a la hora de pagar, ya hablamos del karma como algo que una deuda que uno... No, es una consecuencia. Si tú tienes esa imagen, esa percepción, vas a proyectarla y vas a, como consecuencia de, vas a tener ese karma, o esa vida, o esa imagen, o esa situación. Pero lo estás creando tú. No es un karma que te venga a pagar o a pedir deudas, no. Cuando ella pregunta cómo salir de ahí, una posible respuesta podría ser cuando se da cuenta de que está recibiendo una enseñanza, reconociendo eso y perdonando y perdonándose. Perdonando, no. Quiero decir, perdonando, no devolviendo el daño, sino claro, dejando de juzgar. Te perdono y claro, me perdono por lo que ahí, entonces el sentimiento es de agradecimiento. Agradeces a la situación por haber podido tomar conciencia de ella y te perdonas por haberla juzgado. Que es el trabajo del Ho'oponopono, ¿no? El movimiento terapéutico tiene que ser hacia adentro, porque no hay un afuera. El afuera tiene que ser el resultado de ese movimiento interior. Si no, no es real. No hay que decirte perdono, hay que decirme perdono, ¿no? Perdón, perdonarse a sí mismo por haber juzgado al otro desde el inconsciente como lo había hecho. Yo os digo una cosa, funciona, ¿eh? Cuando uno cambia una actitud hacia el otro cambia. Entonces cuando dice los Ho'oponopono en el libro es que te perdono, no. te perdono. No. En los Ho'oponopono parte de la base de que el otro no está separado, tú eres el otro. No dice te perdono, dice te pido perdón. Él pide perdón, o sea, si yo te hago Ho'oponopono, estoy pidiendo perdón, no perdono, sino yo pido perdón. Claro, te pido perdón. O sea, te pido perdón incluso por sufrir. Y te doy las gracias. Y te doy las gracias por esto. Y se hace uno responsable y lo que pide es la liberación en su memoria de esa situación de vida que está haciendo sufrir a esa persona y a ti mismo. Y entonces pues liberando esas personas. Al final es que todo está para que tú te liberes.
Esa aceptación no es fácil. Ese es un trabajo pues diario y constante y tenemos que estar ahí y sabiéndonos y sabiéndonos. Y lo que ocurre es que cuando justificamos, es que cómo no voy a enfadarme con esta persona si me ha hecho esto. No tiene por qué ser pareja, Claro. puede ser cualquiera. Claro. Cuando justificamos es que estamos mirando desde el ego y entonces no estamos aceptando. Sí, yo creo que se da más, por lo menos por lo que yo he visto, se da más en las mujeres que en los hombres el amor muy idealizado, como tú has expresado antes, a su propia familia. Entonces yo creo que cuando ese amor es demasiado fuerte, eso lleva al apego. ¿Lleva? Apego. Es un amor excesivo que se puede producir un trastorno. Entonces, ese amor, ese apego, produce en la persona un miedo a las relaciones auténticas y profundas. Es como un miedo a despegar. Entonces, en vez de realizarse, llevar las relaciones en su absoluta profundidad y tener el aprendizaje que le corresponde, está siempre como anclándose en el amor de la familia, que es más seguro. Porque claro, lo más seguro que hay es la padre, su madre y la sangre. Yo no creo que sea una excepción del apego. Yo creo que hay amor, o sea, tiene que haber un amor, pero no con apego. Pero ahí ya no es amor. Eso no es amor, no, Claro. el apego no es amor. El amor, si hay apego, no es amor. El amor o es incondicional o algo está pasando ahí. Te estoy utilizando o estoy utilizando. La palabra que debía haber usado es amor más incondicional. Era por expresarlo de alguna manera. Sí, sí. Digamos, el apego es cuando ese amor siente que es imprescindible y por eso has Fíjate, dicho tú, cuando se muere fíjate la una familia. cosa, fíjate lo que sucede con la figura idealizada, que es lo que hemos comentado antes. Esa figura idealizada, tarde o temprano, te va a dar una información, y es, abandóname. ¿Por qué? Porque si me idealizas, estás proyectando sobre mí lo mejor de ti. Y en la misma medida que yo ocupo ese lugar, tú no puedes disponer de esos recursos para tu propio desarrollo. ¿Por qué? Porque ya los tengo fuera, los tienes fuera proyectados. Por eso, ¿cuál es el denominador común de todos los héroes de todos los tiempos? Es muy curioso, pero todas las películas de héroes empiezan de la misma forma. Todos los héroes son huérfanos. Es decir, el padre y la madre ideal para un hijo es aquellos padres que son capaces de dejar a sus hijos solos. ¿Para qué? Para que ellos... Sin apego, sin No, apego. se mueren. Y otra cosa. Todos los héroes son huérfanos. No te digo que esté ni bien ni mal, aquí no estamos utilizando esa terminología. Yo lo que te digo es, para tú poder realmente reconocer lo mejor de ti mismo, tienes que dejar de estar supeditado al inconsciente de las personas con las que te relacionas. ¿Por qué? Porque si no, eres carne de cañón del inconsciente de tus padres. Tu padre va a proyectar sobre ti sus propias expectativas. Y yo, por fidelidad a ti, voy a intentar convertirme en eso. O lo voy a rechazar, pero estaré condicionado a eso. Ahí eres de todo, menos no tienes espacio para todo, menos para ti. Perdona, antes estaba casada y ahora, como dice mi jefe, decías antes que la mujer que valora mucho al hombre, llegará un momento de que ese hombre pase de la mujer, más o menos. Y cuando tú valoras a tus hijos, ¿qué es lo que pasa? Esa valoración es incondicional. Exactamente. Ahí. Pero ahí ya no hay... Ahí, claro, porque ya no estás proyectando una expectativa. Tú no valoras a tus hijos esperando que ellos te valoren, porque si haces eso, tus hijos se van a ir a la conchinchina a vivir. Claro. Los valoras, bueno, por ejemplo, yo tengo hijos, y yo los quiero mucho y tal, pero yo sé los defectos que tienen. O sea, y los acepto como tal, pero yo los valoro porque son mis hijos y porque los quiero y tal. Pero yo sé que este tiene esto y el otro tiene lo otro. Puedes tener un hijo con un defecto y tú juzgar ese defecto. Bueno, ¿cuántos padres hay que juzgan a sus hijos? Por ejemplo, mi marido dice, este es un desastre porque es tu madre mía, qué desastre. Y yo, déjalo, coño, déjalo que se tropiece. Y cuando se tropiece, pues ya se levantará.
Por ejemplo, mi marido quiere intervenir mucho. Hay que hacer, hay que hacer. Pero, y sin embargo, yo digo, déjalo. Y si tiene que pagar más, no sé qué, no sé cuánto, Ahí se digo, convierte- ahí se espabila. Ahí se convierte en héroe. La persona da y le dejas espacio para él mismo reconocer sus propias limitaciones. Eso es ser un héroe. ¿Quién? ¿El hijo o...? Hago una pregunta. Yo creo que más o menos lo que intentaba compartir creo que lo habéis captado perfectamente. Yo mi sugerencia es simplemente que observéis también y bueno, que saquéis vuestras propias conclusiones. El día que os apetezca asomaros a esa vertiente inconsciente que hemos comentado antes, que sepáis que existe esa posibilidad, que a través de la astroanamnesis, hay otras técnicas por supuesto, pero a través de la astroanamnesis hay un mapa de referencia que te da esa posibilidad de ser consciente de ese material inconsciente, que el día que os atreváis o que os apetezca, por favor, poneros en contacto bien con Miguel, pero sobre todo con Carmen, que es la que organiza aquí las lecturas en Málaga.